La película de Megan presentó una evolución de género y quizás por eso ha habido personas en redes sociales que han manifestado que la película no es buena. Y cuando digo género me refiero a género narrativo, no género de los estudios de género. Una evolución de género ocurre cuando tienes una entrega de una historia que pertenece a un género narrativo, por ejemplo, digamos el terror, y luego tienes una entrega subsecuente de esa historia, como una secuela o una precuela, que pertenecen a un género completamente diferente al primero, al anterior, como podría ser, no sé, la comedia o la acción. En otras palabras, es cuando la primera entrega de una película, de una saga, es de algún género como el terror, y la segunda película ya pertenece a un género completamente diferente, tal vez la acción, tal vez la aventura, tal vez los superhéroes, la comedia, el drama, y eso es lo que pasó con Megan. La primera película de Megan es claramente de terror, por sus estructuras narrativas, por sus personajes, incluso por el marketing que tuvo. La segunda ya no es una película de terror, es más una película de acción, ciencia ficción, quizás con algunos elementos de superhéroes, que aunque es disfrutable, quizás no es lo que esperaban las personas que vieron la primera película, que era de terror, y tenían toda intención de ver la segunda, esperando ver una película de terror. Eso es evolución de género. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? No necesariamente, pero sí puede ser algo confuso y riesgoso para tu audiencia. Les pongo algunos ejemplos para entenderlo mejor, pero antes es importante entender que hay una diferencia entre una evolución de género y un cambio de género o un salto de género, porque la evolución de género se da dentro de la misma cronología de una historia, es decir, tienes una primera entrega de una saga, como lo fue Megan 1, dentro del género del terror, pero tenemos una segunda entrega, que en este caso es Megan 2, que ya evolucionó a otro género, que sería la acción, pero ambas historias, ambas entregas están dentro de la misma cronología, dentro del mismo universo, incluso con los mismos productores, los mismos actores. En cambio, un salto de género o un cambio de género ya es una reinterpretación. Es decir, es cuando tomas una historia que ya tuvo una primera entrega y con una entrega diferente, en un universo diferente, en un contexto diferente, actores diferentes, director diferente y demás, se reinterpreta dentro de otro género, y eso es algo diferente. Es lo que ocurrió con Winnie Pooh y la película Winnie Pooh, Miel y Sangre. Es el mismo personaje, sí en dos géneros diferentes, pero son dos historias completamente diferentes, universos diferentes, y por eso esto no es una evolución de género, sino un cambio de género o un salto de género. Megan no es la primera en haber hecho una evolución de género, han habido otros ejemplos que han sido hasta eso bastante exitosos. Por ejemplo, Terminator, en la primera entrega tenía muchas características del cine de terror, tan así que tenemos a Sarah Connor como Final Girl. Terminator 2 todavía mantuvo algunos elementos del terror, pero ya de la 3 en adelante es meramente una película de acción, sí ciencia ficción, pero también de mucha acción. Eso fue una evolución de género, la saga de Terminator poco a poco fue deshaciéndose de sus elementos del terror. Algo similar ocurrió con Jurassic Park. Originalmente la primera no era una película de terror, pero tenía varios elementos sobre las películas de terror, por ejemplo la escena inicial donde los velociraptors se comen a un trabajador. Pero después de la segunda película, Jurassic Park como saga se deshizo de esos elementos del género de terror y se centró enteramente en la aventura y la acción. Es otro ejemplo de evolución de género, pero este y el de Terminator son mucho más sutiles en comparación con Megan, sobre todo porque desde un inicio, pues aquí teníamos los tintes de la aventura y de la acción, lo mismo que en Terminator, pero siendo honestos, la primera película de Megan no tenía tintes de acción, pero sí tenía todo el terror. Otro ejemplo ya no tan honroso es la saga de Chucky, porque en su primera entrega y todavía sus dos secuelas, Chucky era una película de terror, y se vendía como una película de terror y tenía elementos de una película de terror. Pero Chucky ha tenido sus altibajos y con la novia de Chucky y el hijo de Chucky, digamos que han empezado a sumergirse más en el ámbito de la comedia. En un punto donde ves estas películas y ya te da risa, ya no te da miedo, y también te estás preguntando si realmente es una película de Chucky, o si es una parodia, o si es una comedia. Y a diferencia del ejemplo de Winnie Pooh, esto sí cuenta como evolución de género. ¿Por qué? Porque todas estas películas de Chucky están dentro de la misma línea cronológica, es decir, todas son una secuela de la anterior, sigue siendo el mismo universo, los mismos personajes, y por eso el género ha evolucionado o decaído, depende de a quién le preguntes, hacia la comedia. En sus momentos, lo han intentado rescatar hacia el terror en varias ocasiones, no siempre ha funcionado. Oye George, pero entonces la evolución del género es algo bueno o malo, es decir, funcionó con Terminator, funcionó con Jurassic Park, pero Megan le ha pegado un poco fuerte porque sus audiencias, algunas han estado decepcionadas, a Chucky sabemos que no le fue tan bien con eso.
¿Es bueno o malo? Pues no es ni bueno ni malo, pero es riesgoso, insisto, porque si tus audiencias tienen la expectativa de ver una película de un género específico y terminan viendo otra por accidente, pues eso no les gusta. Si van al cine esperando ver una película de terror, quieren ver una película de terror, no una película de acción. Ese es el riesgo al que te enfrentas si haces una evolución de género. Sin embargo, eso no significa que no puedas hacerla de manera astuta. Terminator y Jurassic Park son casos exitosos porque ambos no eran enteramente una película de terror. Sí tenían sus tintes de terror, pero en el caso, por ejemplo, de Terminator tenía sus tintes de acción. En el caso de Jurassic Park tenía sus tintes de aventura. Y lo que hicieron fue ir alimentando de poquito en poquito los tintes de acción y aventura e irse deshaciendo de poquito en poquito de los tintes de terror. E insisto, como eran tintes, no te diste cuenta de una película, su secuela, que habían desaparecido esos elementos de terror. ¿Cuál fue el problema de Megan? Que ella no lo hizo de manera sutil. Se deshizo de todos los elementos del terror de una película a otra y se centró en la cuestión de la acción, cuando originalmente ni siquiera tenía elementos de acción. Por eso mi consejo es que si quieres hacer una evolución de género, lo hagas de forma sutil, pero también lo hagas a partir de un género que ya tiene como algunos de sus tintes dentro de la historia que estás trabajando. Y que lo hagas de forma consciente. No sé si los escritores de Chucky hayan cambiado hacia la comedia de forma consciente, pero si tú estás escribiendo una historia y te vas dando cuenta de que de pronto se va pareciendo más a la comedia que al terror, quizás es momento de replantearte tu historia, o el género de tu historia al menos. Ahora bien, si la evolución de género que hizo Megan sí fue drástica, no por eso es una mala película. A mí me gustó, aun cuando es una estructura muy similar a la de Terminator, pero eso ya es otra historia. Yo sí esperaba ver una película de terror, pero terminé pasándomela bien en el cine viendo esta película de acción. La disfruté. Además de que la 2 te hace empatizar mucho más con Megan por un elemento que es muy poderoso en todas las historias, y ese elemento es la redención. En Megan 2, spoiler, Megan se vuelve buena y deja de ser esta máquina asesina para empezar a ayudar a su familia. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, y por eso lo estoy repitiendo ahora: la redención es una de las maneras más exitosas de lograr que una persona empatice con tu personaje. Porque todos, seres humanos y máquinas, ahora podemos cometer errores, y porque todos podemos cometer errores, queremos también que a todos se nos dé una segunda oportunidad, queremos también creer que todos podemos ser perdonados, y como nosotros como audiencia proyectamos todos esos anhelos a un personaje, en este caso a Megan, por eso hace que nos guste más. Además de que Megan es sassy as fuck en la película. Y pues sí, esa es la evolución de género explicado con Megan. A mí que tanto me gusta hablar de narrativa, quiero hacer más videos así. Así que si este te gustó, te invito a darme like, a seguirme, porque eso me ayuda un buen.